Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Éxodo. Es nuestro deseo estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Mientras estudiamos este libro de Éxodo, debemos de recordar que muchas de las películas e historias que tenemos de la Biblia se basan en lo que vamos a estudiar en el libro de Éxodo. Hoy sabemos que cada uno de los seguidores de Jesús, los que son discípulos o discípulas de Jesús, tienen un llamado. Y ese llamado es que nosotros podamos cumplir la misión de Dios. Y la misión de Dios es que todos los pueblos o todas las etnias conozcan de su nombre. No solamente podamos mirar de una forma global, también miramos de forma local. Por eso decimos el llamado de la misión de Dios es global y local, porque también hay un llamado para grupos que todavía no han sido alcanzados, como las personas con discapacidad, que hay muchos en nuestra ciudad, como aquellas personas, digamos, que están un poco alejados de la ciudad, de nuestra ciudad Arequipa. Arequipa tiene altura, tiene más departamentos, tiene costa también. Entonces todo esto involucra el llamado, y así que como iglesia queremos seguir siendo parte de la misión de Dios. ¿Y por qué hablamos de llamado? Porque justo hoy en este libro de Éxodo capítulo 3 vamos a ver Moisés y la zarza, donde él es llamado por el Señor. Vamos a orar y continuamos. Señor, te damos gracias una vez más por este día, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre, y queremos, Señor, una vez más invocar tu presencia en nuestras vidas. Todas las personas que están escuchando esta enseñanza, háblanos de forma personal, que tu presencia, Espíritu Santo, llene nuestros corazones mientras estudiamos y meditamos en tu palabra y entendemos, Señor, nuestra responsabilidad y deberes como cristianos. Usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así es que bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel. Hoy estudiamos Éxodo capítulo 3, Moisés y la zarza. Y a manera de introducción, ya hemos hablado que se escribió más o menos el año 1440 a.C. este libro, pero hay 4 temas que me gustaría mencionar en este libro. Primero es la liberación del pueblo de Israel. Aproximadamente hay 680,000 varones, y si lo multiplicamos este número por 4, estamos hablando más de 2 millones salieron de Egipto hacia la tierra que fluye leche y miel. El segundo tema que vamos a hablar es del pacto, el pacto antiguo, el antiguo pacto. Y vamos a ver los componentes del pacto y vamos a ver de qué se trata este pacto a medida que nosotros vamos estudiando, porque de eso se desarrolla el Antiguo Testamento en este pacto que involucra el día sábado en toda la historia de Israel. Ahora, el tercer punto de los temas es el santuario o el tabernáculo, podríamos llamarlo. ¿Cómo era el tabernáculo? ¿De qué materiales eran hechos? ¿De qué trataba? ¿Por qué tenía la mesa, digamos, de los panes o el arca del pacto? Todo eso, los detalles los vamos a ir estudiando en este libro de Éxodo. Y el cuarto tema va a hablar acerca de Moisés. Obviamente, Moisés viene a ser el protagonista y hemos empezado ya el nacimiento, hemos empezado ya un poco cómo es que Moisés quería ser ese libertador, porque él sabía y había escuchado de su mamá, de su madre, que estaban viviendo años y que muy pronto iban a ser liberados, y él pensaba que era esta persona, pero sus mismos, diríamos, pues paisanos, si lo llamamos, o compatriotas, no lo aceptaron ni lo recibieron, y él pretendía ser alguien, porque era alguien, era un príncipe, y ahora está en el desierto y no es nadie. Así que si miramos un cuadro cronológico, tengo desde el año 1530 hasta el año 1400 a.C. Así que Moisés está en el palacio del faraón desde el 1525 hasta 1485, donde es el nacimiento de Moisés. Ahora, Aarón también está en Egipto desde el año 1528 a 1445, que es el año donde ellos salen.
276 años entonces es entre la muerte de José, porque es por José que estaban en Egipto, y Aarón. Después de 1485 vamos a ver a Moisés que está en el exilio en Madián hasta el año 1445, porque pasaron 40 años siendo un príncipe y ahora 40 años en el desierto, y el faraón que oprime es Tutmosis III, que gobernó del año 1483 al 1450. Estos Ixos, ¿se acuerdan que hemos hablado de este tipo o esta casta, nueva casta de faraones? Ahora, 40 años después va a estar de peregrinación en el desierto Moisés, o sea, del 1445 al 1405, por eso se le llama el Éxodo, la salida. Y luego vamos a ver a Aarón y Jetro como el primer sumo sacerdote, y se pasó Jetro, empieza el año 1405 con Aarón, vamos a ver esto, y Amenofis II, que vendría a ser el faraón que va a enfrentar Moisés en el Éxodo, que estuvo de 1450 a 1423. Así que si miran, si se fijan en la parte de arriba de Moisés, 40 años siendo alguien, un príncipe, 40 años en el desierto, diciendo no soy nadie, y 40 años de peregrinación. Y esto es lo que vamos a estudiar, es un breve bosquejo de lo que va a venir en Éxodo. Pero el bosquejo de este capítulo tiene que ver en dos partes todo este capítulo. Versículo 1 al 6, Moisés es llamado. Del versículo 7 al versículo 22, Moisés recibe una misión. Y a medida que yo avanzo este estudio con las diapositivas, van a salir los títulos de las subdivisiones del párrafo. Entonces estamos ubicándonos con Moisés en Madián, en el desierto. Ya se casó con Séfora, ya se tuvo un hijo que se llamaba Gerson, y ahora este príncipe que olía a perfumes egipcios, ahora huele a oveja, a tierra, a campo, y se bañaba, como diríamos, ¿no?, con las mejores lociones o colonias que uno puede tener, le servían a él a la mesa, él podía ser así, aplaudía y venían sus sirvientes, lo atendían porque era un príncipe, era de la realeza en Egipto. Por 40 años, es toda una vida acostumbrarse por 40 años. Si tú tienes 40 años, mira, es difícil volver a acostumbrarse a algo diferente. Por ejemplo, ¿no?, si te has bañado 40 años con agua caliente, ahora no hay agua caliente, no hay quien te caliente el agua, hay agua fría. Tuvo que acostumbrarse 40 años en el desierto. Y ahí estaba José, piel seca, oliendo oveja, haciendo quizás lo que aprendió que era detestable, porque recuerden que los egipcios decían que la profesión de pastorear ovejas era detestable, y es por eso que no hubo matrimonios mixtos entre egipcios o egipcias con el pueblo de Israel. Pero ahí estaba Moisés. El versículo 1 al 3 vamos a ver Moisés es llamado y ve una zarza ardiente. Entonces el versículo 1 nos dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. Así que ahí vemos en este momento que Moisés está haciendo su labor de trabajar pues con el suegro, ¿no?, con las ovejas, y llevó, dice, al rebaño al corazón del desierto, y ahí en el Sinaí, en el monte de Dios, o conocido como el monte Horeb. Hoy se puede visitar este monte y se puede ir a hacer un tipo de peregrinaje o conocer. Y este monte era conocido el monte de Dios, pero es el monte Sinaí o el monte Horeb, donde más adelante va a recibir esas tablas que conocemos como los 10 mandamientos. Así que ahí llevó Moisés a las ovejas. Versículo 2, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro
porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Y es interesante lo que dice: el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente. Porque esta palabra, el ángel del Señor, literalmente es el mensajero de Yahvé. Pero para nosotros es el mismo Señor que habla con Moisés. Hechos capítulo 7, versículo 30, no lo vamos a leer. Esteban relata también este acto y se habla de que fue nuestro Señor Jesucristo en sus apariciones en el Antiguo Testamento, a la cual se les llama teofanías. Es decir, esta palabra doctrinal o teológica de teofanía se habla de las apariciones de Cristo antes de nacer en Belén con un cuerpo humano. Hay muchas teofanías en la Biblia, como el caso de Abraham, como el caso de Daniel. O sea, son apariciones de Cristo porque Cristo siempre existió. Por eso Juan decía: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, Él siempre existió, pero se manifestaba a algunas personas de esta forma. Y a eso se le llama teofanía. Ahora, versículo 3. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Así que le despierta curiosidad pues a Moisés y empieza a subir a ver. Y del versículo 4 al 6 vamos a ver: Moisés es llamado desde una zarza ardiente. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Y es interesante que Moisés está ahí acercándose y esta palabra doble vez, Moisés, Moisés, implica importancia y urgencia. Siempre en la Biblia, cuando se ha repetido el nombre Moisés, Moisés o doble vez, implica importancia y urgencia, como en el caso de Abraham, Abraham en Génesis 22:11, Samuel, Samuel en 1 Samuel 3:10, Simón, Simón, cuando Jesús habla en Lucas 22:31, o Marta, Marta, agobiada, ¿no?, en Lucas 10:41, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, en Hechos 9:4. Así que cada vez que resaltaba importancia y urgencia, vemos esta lista en capítulos y versículos de la Biblia y en personajes que se le habla de esta forma. Así que este empieza el llamado de Moisés para su vida. ¿Y qué sucedió? El versículo 5 le dice: no te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Entonces Moisés ahora mira y dice: pero ¿cómo es esto de tierra santa? Pero si es simple desierto. Lo interesante es que en estas culturas, especialmente en esta cultura, diríamos como de pastores o nómadas, las sandalias andaban por muchos lugares, pues, ¿no? Y entonces el tocar el piso a veces resignificaba, o quitarse las sandalias y andar sin sandalias, significaba humildad. Y en algunos casos se quitaban las sandalias para estar en un tipo de alfombras o pisos, y significaba también respeto y reverencia. Pero lo que está sucediendo en este momento con esta zarza, Dios le está diciendo a Moisés: es tierra santa y sé reverente, porque su presencia estaba en este lugar. A pesar de que podamos entender nosotros hoy en este mundo que es totalmente diferente, porque usamos zapatos, ya no usamos muchas sandalias, ¿no? Pero no está fijándose tanto en el zapato. Lo que está hablando aquí es tener reverencia cuando nos acercamos a la presencia de Dios. ¿Y cuándo es que nos acercamos a la presencia de Dios? Cuando oramos en nuestro tiempo devocional, cuando cantamos alabanzas o adoramos al Señor, ya sea en nuestro devocional o en la iglesia, cuando congregamos en comunidad y vamos al local de la iglesia y adoramos, levantamos manos o cerramos nuestros ojos o escuchamos el sermón o la prédica, la enseñanza bíblica, o estamos alabando o
a la vez orando hay que tener reverencia. O sea, si bien es cierto, Dios es misericordioso, lleno de gracia, pero también es Dios, es santo, porque dice es tierra santa. No es que en sí la tierra era santa, sino que se convirtió en santa porque la presencia de Dios estaba allí. Por eso hay que ser reverentes, respetuosos. Es importante hacerlo, porque Dios es lleno, hermanos, de misericordia, amor y gracia, pero también es un Dios santo y debemos acercarnos a Él en reverencia. En reverencia. Recordemos esto. Es importante ser reverentes ante un Dios santo, bueno, misericordioso, amoroso, porque esto enseñaba Dios a Moisés. Quítate las sandalias de tus pies. Significa, sé humilde, reverente y así acércate al Señor. Versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Miren cómo Dios se va reconociendo conforme a los pactos que hizo. Esta zarza ardía y Moisés pues se cubre la cara porque dice, oye, pero ¿cómo voy a ver esta zarza? Pensaba que era Dios porque ahí estaba el ángel. La verdad es que no lo vio porque la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Versículos 7 al 10, o la segunda parte, Moisés recibe una misión. Dice el título del versículo 7 al 10, Moisés recibe una misión de parte de Dios para sacar a Israel de Egipto. Versículo 7, luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Versículo 8. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Así que Dios le habla a través de esta zarza. Y es interesante lo que hoy podemos ver en estos versículos. 4 cosas muy interesantes, ¿no? 4. Primero, he visto, he oído y estoy atento a lo que pasa. Y cuarto, voy a descender. Hermanos, Dios conoce, está atento al sufrimiento que pueda estar pasando una familia, una madre, un padre, unos hermanos, unos hijos. Y Él escucha las súplicas, escucha las plegarias y Él mira la situación en la cual tú te encuentras. Y Él dice, voy a descender para ayudar. Pero esto nos debe de dar seguridad y confianza de que ante los ojos de Dios o ante la presencia del Señor, ante lo que Dios le importa, no solamente le importó a su pueblo, también nosotros hoy somos su pueblo, debemos de recordar esta promesa y confiar en el Señor de que Él sabe lo que te pasa. Quizás tú en este momento estás pensando, parece que Dios no me escucha, parece que Dios no le da importancia a lo que me está sucediendo. Créeme, Dios le da importancia. Dios te escucha, Dios ve tu sufrimiento, a Dios le importa lo que te está pasando y Él tiene entonces un plan. Y Él tiene ahora un plan y es justamente con Moisés que va a llamar. Y el versículo 9 dice, mira el clamor de los israelitas. Me ha llegado y he visto otra vez con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Así que el ángel, nuestro Señor, está hablando con Moisés. Versículo 10 dice, y ahora ve porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Me encanta este momento donde Dios lo llama y le dice, yo te envío al faraón, te envío donde el enemigo, te envío donde este hombre cruel, te envío al jefe de los enemigos, tú lo vas a hacer. Y esto es algo muy interesante, porque es
una respuesta de Dios, donde Dios mismo dice, yo voy a descender, yo voy a ir, yo he escuchado su clamor, sí, voy a hacerlo, pero sabes que Moisés, te voy a usar a ti. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Es interesante, ¿no? Porque a veces decimos, ¿dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? Y Dios dice, ¿y dónde está mi pueblo? ¿Dónde están aquellas personas que no responden al llamado? Porque la necesidad es grande. La necesidad está a nuestro alrededor. Y sabes que los llamados no se eligen. El llamado de Dios simplemente se responde. Tú puedes tener una pasión en tu corazón y dices, pero mire esos niños, cómo están sufriendo y qué hace Dios, ¿dónde está la iglesia? Y Dios te dice, pero yo te estoy diciendo que tú los vas a sacar a esos niños de esa miseria. Yo voy a actuar, pero voy a usarte a ti. Algunos podrán decir, pero mira a los indigentes, mira a los más necesitados, o mira a los que no están siendo alcanzados, Señor, ¿por qué no haces algo? Y Dios te dice a ti, yo te voy a escoger a ti, yo te he escogido a ti, yo te he salvado a ti, yo te he puesto en este lugar para que tú vayas y los saques de su miseria, de su esclavitud. Yo voy a descender, pero va a usar a ti y a mí, a los seres humanos, a sus hijos, a aquellas personas que somos su pueblo, para bendecir a otros que todavía no son su pueblo. Dios ha escuchado el clamor de ese niño, de esa niña, de ese jovencito que quizás está pensando hoy en suicidarse, o esa señorita que está destrozado en su corazón, de aquel que no tiene que comer, de aquel que quizás hoy día no tiene abrigo, de aquella persona que hoy está muriendo sin Cristo, ha escuchado. Y no hay soluciones, porque no hay quienes vayan, no hay quienes respondan a su llamado. Dios le dijo a Moisés, he escuchado, voy a descender, pero yo te envío a ti. Te envío a ti, Moisés, y el Señor te quiere enviar a ti. Pero te vuelvo a decir, los llamados no se escogen, solo se responde. Así que tienes que entender, Dios responde a las oraciones o clamor de su pueblo, pero usa a personas para cumplir su misión. Y el versículo 11 al 12, Moisés recibe una misión de parte de Dios y protesta. Vamos a ver, ¿qué protesta Moisés? Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? O sea que Moisés dice, pero, oye Dios, ¿qué estás hablando? Versículo 12, y Dios contestó, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Hermanos, yo estaré contigo. Y hace un momento te dije, Dios te quiere usar a ti, pero tú dirás, pero yo sabes qué, yo recién estoy empezando la vida cristiana. Algunos dicen, pero yo no sé, me siento a veces débil, a veces no estoy muy serio en las cosas del Señor. Yo voy a hacerlo. El Señor te dice hoy, yo estaré contigo. Pero ¿cómo voy a vivir mi economía? Yo estaré contigo. Pero ¿cómo voy a hacer las cosas? Yo estaré contigo. Hermanos, solamente tienes que ser obediente al llamado, porque cuando Dios nos da una tarea, nos promete, yo estaré contigo. Como lo dijo en Mateo 28, 19 al 20, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, y lo he remarcado, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. A veces nosotros oramos esto como para que nuestra oración pareciera
chévere, ¿no? Bonita al final. Sí, Señor, tú has prometido que estarás con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. A veces parece hasta un cliché, pero esta promesa está condicionada a obedecer la misión de Dios. Esta promesa está condicionada cuando tú alcanzas al perdido, al necesitado, o a aquella persona o aquella mujer que está desamparada, o aquella persona con una discapacidad que necesita tu ayuda. Yo estaré contigo siempre. Esa es la promesa. Tú solo tienes que obedecer y Dios estará contigo, porque sabes que no es quién eres tú para hacer su obra, sino es quién está contigo para hacer su obra. Y el Señor dijo, yo estaré. Versículo 13 al 14, vamos a ver, Moisés recibe una misión de parte de Dios, quien revela su nombre. Versículo 13, pero Moisés volvió a protestar. Otra vez, miren, otra protesta. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Y Dios le contestó a Moisés. Es interesante esta conversación, ¿no? Dios le habla, él protesta, Dios le contesta, él protesta, y al final le dicen en el versículo 14, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Por qué es importante para Moisés el nombre? ¿Por qué protesta? ¿Por qué no simplemente escucha? Y esta es justamente una de las características de Moisés que vamos a ver en el libro de Éxodo. Moisés pensaba que era alguien, pensaba que era el libertador, pero 40 años, ¿te imaginas? En el desierto, seco, con mucho sol, piel seca, labios secos, no sé, olor a oveja, como les decía, y ahora él se miraba 40 años, no soy nada, no soy nada. Y ahora el Señor lo llama y dice, yo te voy a mandar a ti, pero ¿por qué a mí? ¿Quién soy yo? Señor, ¿no te habrás equivocado? ¿Yo? Si Él me busca para matarme, etcétera, ¿no? El faraón, ¿quién soy yo? Y lo segundo de preguntarle el nombre era porque Moisés había crecido con muchos dioses egipcios y en los cuales vamos a ver en las 10 plagas que Dios derrumba o destruye a todos esos ídolos, porque esas 10 plagas tienen un propósito, no simplemente es para ver, ay, qué bonitas las moscas o las ranas que salieron, el agua en sangre, no, desafía a sus dioses de forma intencional nuestro Dios, porque Él sí es Dios, los demás son falsos dioses. Pero Moisés tenía esta tradición de decir, pero yo conozco a este Dios, pero ¿quién eres tú? Y Dios le dice, yo soy. Y esta palabra yo soy es el YHWH, o se llama el tetragramatón, y así como ustedes lo pueden ver, Yahweh o Yahvé, o así se escribe en el hebreo. O sea, es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento que quedó como Yahweh o Yahvé, como ustedes puedan ver, que simplemente se le puso las vocales porque estas son consonantes del Adonai, y a eso se le llamaba el tetragramatón. Y de ahí surge este nombre, el yo soy, el que soy. Pero esta expresión de yo soy el que soy, en teología se lo conoce como la aceidad de Dios. ¿Y qué significa la aceidad de Dios? La aceidad de Dios tiene que ver con la presencia, la existencia de Dios, que no necesita y necesitó un factor externo para que Él pueda existir. Al contrario, Él es autosuficiente, Él se sostiene, ella es la persona que más bien crea al mundo y crea a nosotros y es el que sostiene al mundo, pero Él no necesita a nadie que lo sostenga. Él crea al mundo y no necesita a nadie que lo crea a Él, porque Él es eterno, Él es todopoderoso, Él es el ser
que tiene todo el poder para crear, tiene todo el conocimiento para saber, no tiene nada que enseñarle y Él está en todo lugar. La aseidad de Dios. Por esto Él dice, yo soy el que soy. Para nosotros es interesante, pero justamente la aseidad de Dios es una respuesta frente a las personas que dicen, ¿y quién creó a Dios? ¿Han escuchado estas preguntas? A ver, si todas las cosas tienen una causa y un efecto, ¿quién creó a Dios? Pues esa pregunta no tiene sentido porque la aseidad de Dios la responde, porque tiene que ver con la eternidad de Dios, con lo que es todopoderoso y Él no tiene inicio. Las cosas creadas tienen inicio. Por eso, en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y nosotros fuimos creados. Y los que son creados necesitan tiempo para conocer, para entender, para el conocimiento ser elevado. Pero Él no necesita eso. Eso se llama la aseidad de Dios. Y cuando hablamos de esto, yo soy el que soy, está hablando de este tema. Pero hay algo mucho más sobre este yo soy el que soy. Porque el yo soy el que soy viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Miren, en Juan 8:58 Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Miren, este es el mismo yo soy. Antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Y quién está hablando? Jesús. Por eso decía, Jesús es eterno. En el principio era el verbo era con Dios. Ahora, Juan 18:4-6. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder. Así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan? Les preguntó ese día que lo fueron a arrestar, porque Él, esa es la ciudad, Dios no necesita que le informen, Él ya sabe todo. A Jesús de Nazaret contestaron, versículo 5, yo soy, dijo Jesús. Es el mismo nombre que se presenta en esta zarza a Moisés, yo soy. Judas, el que lo traicionó, está con ellos, entre paréntesis, y el versículo 6, cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron, hermanos, y cayeron al suelo. Porque ese yo soy es el tetragramatón, YHWH, Yahvé o Jehová, de ahí sale el nombre Jehová, es nuestro Dios, yo soy el que soy. ¿Y quién se atribuye ese nombre? Pues Jesús. Jesucristo nuestro Señor, hermanos. Por eso es que Jesús es Dios. Y no crean esa falsa doctrina que dicen, que Jesús es un Dios. No, Él es Dios. Es el mismo título que usa el Dios creador, el Dios todopoderoso, el yo soy. Y si Jesús entonces es el yo soy, mira lo que dice Juan 8:24. Por eso dije, Jesús habla, que morirían en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, el YHWH, el tetragramatón, yo soy, quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Y esto tienes que grabarlo, porque hay personas que piensan que, mira, mi religión me va a salvar. Mentira, la religión no salva, solo Jesucristo salva. Una iglesia en particular me va a salvar. Mentira, solo Jesucristo salva. La filosofía, los pensamientos o ser buena persona no te van a salvar. Jesús claramente lo dijo, a menos que crean que yo soy quien afirmo ser. ¿Y quién eres tú? El Señor y Salvador. Morirán en sus pecados. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y saben quién es? Jesucristo, hombre. No hay mediadora, no hay iglesia, no hay purgatorio, no lo hay. Solo es Jesucristo. Sin Jesucristo no tenemos nada. Es el yo soy que se presentó con Moisés y es el yo soy en el Nuevo Testamento. Y si tú no crees que Él es el yo soy, el Dios creador y que vino a este mundo a vestirse con ropa humana y morir en tu lugar, y si tú no le pides perdón y te arrepientes de tus pecados, dejas de hacer lo malo y le dices, Señor, ven a ser mi Salvador, rescátame y te voy a hacer el dueño de mi vida, quiero que seas mi Señor. Si tú no haces esto, vas a morir en tus pecados. Y la muerte segunda es el lago de fuego.
Solo en Cristo hay salvación, hermanos. Versículo 15 al 18. Moisés recibe una misión de parte de Dios para comunicar a los ancianos de Israel. Versículo 15. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben de recordar por todas las generaciones. 16. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Yahvé, el Dios de sus antepasados, ese es el yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. 17. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos y todos los que terminan en eos, hermanos, todos estaban ahí. Versículo 18, los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro, y así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Así que Dios le da las, diríamos, directrices o detalladamente cómo tienes que hacer, a dónde tienes que ir a los ancianos, qué es lo que le tienes que decir y qué es lo que tienes que hablar al faraón y cómo le vas a pedir: por favor, déjanos salir, vamos a salir de acá. Y Dios da estos detalles específicos, porque así es nuestro Dios cuando nos llama y dice: esto vas a hacer, esto es lo que tenemos que hacer y yo estoy contigo. Ahora, versículo 19 al 22, Moisés recibe una misión de parte de Dios explicando el proceso y el final. Versículo 19, pero yo sé, dice el Señor, que el rey de Egipto no los dejará ir, a menos que sea forzado por una mano poderosa. Mire que Dios sabe, ¿eh? Versículo 20. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos, y entonces, al fin, el faraón los dejará ir. ¿Cómo es que Dios lo sabe? ¿Cómo es que Dios sabe aún el final de las cosas que todavía no han sucedido? A este atributo de Dios se le llama la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente. ¿Y eso qué significa? Todo lo sabe. El salmista refleja esta omnisciencia, dice: aún ni siquiera la palabra está en mi boca y tu Señor ya lo sabes. Yo no sé qué viene mañana o de acá 1 año, 10 años, pero Dios ya lo sabe. Y de acá 20 años, Dios lo sabe. De acá 100 años, Dios lo sabe. Por eso es Dios eterno, grande, temeroso. Por eso Él es omnisciente. Y por eso que la idolatría ofende a Dios. ¿Cómo podría el Dios creador, el Dios que nos salva y que nos ama, ser representado por un pedazo de madera o de metal o de yeso? Por eso la idolatría ofende a Dios. Versículo 21. Además, dice el texto: haré que los egipcios los miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Y miren a las mujeres. 22. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas, y así despojarán a los egipcios de sus riquezas. El Señor dice: mira esto, yo voy a hacer que ustedes los vean con agrado. ¿Y por qué dice esto? Porque los egipcios miraban con desagrado a los hebreos, a los israelitas, los miraban y los menospreciaban, decían: estos esclavos que huelen a oveja, porque eran pastores de oveja. En cambio, los egipcios tenían otra forma de vestir, otra forma de comer, otra forma de hacer las cosas. Pero el Señor dice: yo voy a hacer que los vean con agrado. Hermano,
Muchas veces nosotros nos encontramos en esta situación. A veces queremos buscar un trabajo, queremos hacer algo en cuestiones materiales, un trámite documentario, no sé, una visa, etcétera, etcétera. Dios puede hacer que esas personas te vean con agrado. Por eso siempre oro cuando salgo a hacer un trámite, algo, Señor, que haya gracia ante los ojos de esos cajeros, no sé, funcionarios, empleados, que a veces ustedes no nos han tocado esos empleados donde vas a hacer unos documentos y parece que todos han entrenado, que tienen una cara seria, una cara, pareciera que no sé, les fue mal el día o así todos están entrenados, pero te responden pésimo y a veces ni te quieren ayudar, pero Dios puede hacer que tú puedas hallar gracia ante sus ojos. Dios lo hizo. Si estás buscando trabajo, si estás buscando algo, ora de esta forma, porque en las cuestiones materiales también Dios está preocupado. ¿Y sabes por qué? Porque acá se ve otra de las características de nuestro Dios en la forma que Él se va a revelar en el Antiguo Testamento. Es Jehová Jireh. ¿Y esto qué significa? Jehová, Dios es el proveedor. Dios es tu proveedor. Cuando estés en necesidad económica, dile, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi Jehová Jireh. Tú eres el que vas a hacer posible que las cosas sucedan. Yo te lo pido, por favor, que sea conforme a tu voluntad. Y tal como sucedió, como está diciendo en este versículo, que las mujeres iban a dar a las mujeres, las egipcias, a las hebreas o a los israelitas, objetos de plata, de oro, y los iban hasta despojar y ellos no iban a tener ningún problema. De lo que no tenían nada, van a salir con oro, con dinero, con vestido, porque Dios es nuestro proveedor. Si estás pasando necesidades económicas, recuerda, Jehová Jireh es tu proveedor. Vamos a terminar, hermanos, con 4 conclusiones. Primero, Dios merece ser adorado y alabado con toda referencia porque Él es santo. Número 2, Dios siempre escucha la oración o clamor de la humanidad y usará a personas para cumplir su misión. Pero recuerda, porque los llamados no se escogen, solo se responden. Si Dios ha puesto algo en tu corazón, responde, hermano, hermana. Número 3. No se trata de quién eres tú, sino de quién te envía a cumplir su misión, la misión de Dios. De eso se trata. Yo estaré contigo, dice el Señor. Y número 4. Jesús es el gran yo soy, y solo en Él hay salvación de la condenación eterna. Jesús dijo claramente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie ha visto a Dios, pero el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, lo ha dado a conocer. Como hemos visto, sin Jesús no tenemos nada. Y vamos a orar por esos 2 puntos. Estás escuchando por primera vez esta enseñanza y quieres reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pues dile, Señor, perdóname, y yo quiero que tú me recibas como hijo, hija tuya, y sálvame, Señor. Ya no quiero volver a pecar. Y lo segundo es que si Dios ha puesto algo en tu corazón, por cualquier necesidad de un grupo específico de personas, sean niños, mujeres, familias o fuera del Perú, etcétera, dile, Señor, aquí estoy. Yo sé que tú estás conmigo. Y no temas, hermano, hermana. Confía en sus promesas. Vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias en esta hora. Una vez más, Señor, te agradecemos porque tú oyes el clamor, la angustia, el dolor que está pasando muchas personas, familias, hijos, niños. Y tú respondes, pero respondes usando a tus hijos. Somos tu iglesia y tu iglesia debe cumplir tu misión. Yo te pido, Dios, primeramente por aquellas personas que tú has puesto algo en su corazón y que todavía no están obedeciendo.
para que entiendan que tú eres fiel a tus promesas y que tú estás con ellos. Oro también por aquellas personas que todavía no han entendido y hoy están entendiendo que tú eres el gran yo soy. Y que si no te reconocen por lo que tú dices que eres el gran yo soy, van a morir en sus pecados. Yo te pido que los salves, los rescates y les des una nueva vida. Ten misericordia de la salvación de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por este capítulo que nos desafía, nos enseña y nos hace recordar quién eres tú, el Dios grande, el gran yo soy. ¿Y quiénes somos nosotros? Simples criaturas que tú quieres usar. La gloria sea para ti, Señor, siempre. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios te bendiga y no te pierdas la próxima semana el capítulo 4 de este libro de Éxodo, y sigue también el domingo a las 11:30 ahora nuestros estudios por el mismo Facebook Live. Nos vemos.